Debemos ser constantes en la oración. Hermano, particularmente, yo le doy muchas gracias al Señor por el ministerio de oración de esta iglesia. De cómo han insistido en involucrar a toda la iglesia en la oración. Cuando mi hermana Yolanda nos escribe, hermano, ore, hermano, ¿qué pasó que no oraron? Hermano, fulanito no pudo orar, entonces encárguese usted de la oración. Y eso es hermoso, porque eso contribuye al fortalecimiento de la fe en la iglesia. Porque la columna vertebral de toda la iglesia es la oración. Hermano, iglesia que no ora, una iglesia que está debilitada espiritualmente, que está predestinada al fracaso. Por eso es que la Biblia nos dice en Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y aquí nos dice que debemos ser constantes en la oración. Si usted es constante en la oración, hermano, tenga por seguro que usted tendrá la victoria. Tarde o temprano, usted obtendrá la victoria. El Señor le demostrará las cosas como Él las tiene planificadas. Como podemos comprender entonces, la oración debe ser constante, y esta oración no es una opción. La oración no es una opción, es una obligación. Hermano, usted está obligado a orar. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que sentir la incomodidad, la inquietud del Espíritu Santo cuando lo mueve a orar. Eso es definitivo. Hay grandes personajes bíblicos que nos muestran cómo obtuvieron la victoria a través de la oración. Nos dice el Salmo 4:1, el rey David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, cuando el rey David estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando vemos la Biblia también, el ejemplo de Daniel, nos dice allá en Daniel capítulo 6, que este joven, siendo joven, oraba 3 veces al día, con la mirada hacia el templo de Jerusalén. Él estaba cautivo en Babilonia, pero aún así nunca descuidó la oración, y el Señor lo usó grandemente. Si usted quiere ser usado, si usted quiere ser usada por el Señor grandemente, ore al Señor. El Señor le demostrará cómo son las cosas. Pero el mejor ejemplo de la oración la tenemos en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice en Marcos capítulo 1 que él aún de madrugada, aún cuando estaba muy oscuro, él se levantaba y se iba a un lugar apartado. ¿A qué? A orar. A orar al Padre. ¿Cuántos oran de madrugada? No respondan. Pero es la mejor hora de la oración. Los entendidos lo llaman la hora quieta, porque todo está en silencio. Aunque el sueño te domine, crea un hábito. Comienza 5 minutos, 10 minutos. Luego te vas a ir animando, o mejor dicho, el Espíritu Santo te va a ir animando a aumentar ese rango de tiempo. Tenemos que comprender que la oración es tan importante que nuestro Señor Jesucristo también nos dejó mucho ejemplo. Y nos dio un ejemplo allá en Lucas capítulo 18, cuando nos habla de qué. ¿De qué nos habla Lucas capítulo 18? A ver, de una viuda ahí y un juez. ¿Sí? Fue injusto llamar a la Biblia. Que aquella mujer era insistente y todo el tiempo acudía a este juez, hasta que el juez dijo: bueno, esta mujer me fastidia mucho, voy a cumplir lo que ella me dice. Si aquel juez, siendo injusto, actuó de esa manera con aquella mujer, ¿usted cree que Dios va a descuidar o va a desentender la oración que usted le haga? Entonces, hermano,
Es importante que toda la iglesia continuemos en esta dirección de la oración, para que el Señor nos dé la victoria, para que el Señor nos dé la bendición y para que el Señor nos llene de esa misericordia de la cual Él siempre nos ha llenado. Pregunto, ¿cuántos de nosotros entonces estamos practicando estos deberes cristianos? ¿Cuántos de nosotros somos entonces gozosos en la esperanza? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sufridos en la tribulación? ¿Cuántos de nosotros hemos sido entonces constantes en la oración? Si no lo hemos sido, hermano, el Señor es un Dios de oportunidades y nunca es tarde para comenzar. Sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y este concepto de sufrido en la tribulación debemos tener mucho cuidado, porque no es que nos vamos a hacer las víctimas de todo, no, todo lo contrario. Debemos sufrir la tribulación, que la misma tribulación que sufrió Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo Dios encarnado, Él también tuvo momentos de dificultad, momentos de tristeza inclusive. La Biblia en 3 ocasiones nos menciona que el Señor lloró. Y aún me llama poderosamente la atención cuando el Señor Jesús, aún en el huerto de Getsemaní, en oración, le decía al Señor, al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú has decidido. Siendo Dios encarnado, oraba de esta manera. ¿Qué podemos esperar o cómo debemos reaccionar nosotros? Hay un versículo en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 10, que me llama poderosamente la atención y quiero compartirlo con ustedes. Nos dice que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Somos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para quien también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué significa ser sufrido en la tribulación? Significa resistir. Significa resistir, significa soportar con paciencia, sin quejarnos de las diferentes dificultades, problemas y obstáculos y situaciones por las cuales vamos a pasar. Hermano, nuestra vida siempre va a estar llena de esas circunstancias adversas. No crea que porque usted ya aceptó a Cristo, porque usted tiene 20 años en el Evangelio, porque usted es líder, porque usted es maestro, etcétera, etcétera, no va a ser pasado por pruebas, no va a ser pasado por tribulaciones, no va a ser pasado por angustia, todo lo contrario. Mientras más se te dé, más se te demandará. Entonces, ¿qué queda para la iglesia? Hermano, agarrémonos fuertes del Señor. Cristo Jesús. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Estos versículos que hemos leído entonces nos exhortan a mantener la alegría basada en la esperanza de cada uno de nosotros, que repito, es Cristo Jesús. Porque la palabra del Señor nos dice que en Cristo Jesús estamos completos. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo nada podemos hacer. Entonces nuestra esperanza, la esperanza para cada uno de nosotros como iglesia, es nuestro Señor y Salvador Jesús. También nos dice que debemos perseverar con paciencia en las dificultades y sostener una vida de oración activa para superar las pruebas. Pregunto, ¿ustedes creen que a cada momento de nuestra vida estamos sometidos a pruebas? Claro que sí.
Y eso lo vemos en la iglesia, lo vemos en nuestra vida personal, lo vemos en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. En todo momento estamos sometidos a pruebas, a dificultades y a tribulación. Pero estamos en Cristo Jesús y Él siempre nos dará la victoria. Porque la Biblia nos dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Estos tres elementos, la alegría en la esperanza, la perseverancia en la tribulación y la constancia en la oración, son indispensables en la vida de todo cristiano para poder mantener una conexión fuerte y única y saludable con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces debemos tomar en cuenta estos tres elementos para que no nos equivoquemos. Porque, hermanos, en los tiempos de tribulación, muchos cristianos, y me incluyo para generalizar, afrontamos los problemas muchas veces de una manera equivocada. Cuando estamos pasando por tribulación, por angustia y por prueba, decimos, yo creo que aquí hay algo raro. Yo creo que mejor estaba en el mundo, porque en el mundo yo no pasaba esto. Y sucede exactamente lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel cuando revisamos allá en Números capítulo 14. Cuando iban por el desierto, cuando comenzaron a sufrir las pruebas y las tribulaciones, entonces se amotinaron contra Aarón y contra Moisés. Y llegaron al extremo hasta decidir nombrar un capitán para volver a Egipto, porque según ellos en Egipto estaba mejor. En Egipto tenían comida, tenían cebolla, tenían peces, etcétera, etcétera. Y según ellos, Moisés los había sacado de Egipto para llevarlos a morir al desierto. Y ellos entonces sentían la tentación y el deseo de volver a Egipto, volver a esclavitud. Muchas veces los cristianos razonan de esa manera. Yo prefiero más bien volver a Egipto, yo prefiero más bien estar en el mundo porque allí las cosas fluían de alguna otra manera. Pero obviamente cuando analizamos la Biblia vemos entonces que la iglesia del Señor está llamada a pasar por momentos difíciles. Es por eso que el texto que hemos leído para comenzar nos dice de qué manera debemos enfrentar como hijos de Dios los tiempos de tribulación. Pero para comprender un poco mejor el versículo leído, quise averiguar lo que dice en la versión del lenguaje actual. Dice, mientras esperan al Señor. ¿Cuántos esperamos al Señor? Amén. Todos esperamos al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores y al Príncipe de Paz, que ha prometido venir por su iglesia. Su promesa no tarda, como muchos lo tienen por tardanza, sino más bien que es paciente para con los inconversos, esperando que ellos también se conviertan, para que no se pierdan y sufran en él. Mientras esperan en el Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando ore al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades. Esta es la versión actual, que es un poco más entendible. Podemos ver entonces cuáles son los deberes cristianos en los tiempos de dificultad y tribulación. En primer lugar, la Biblia nos dice que debemos estar debemos estar gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. El concepto de esperanza, ¿cómo relaciona usted el concepto de esperanza? Obviamente el concepto de esperanza está relacionado con la palabra esperar. ¿Y cuántos estamos esperando? Lo que estamos esperando únicamente, repito, la iglesia debe estar a la espera de Cristo Jesús. ¿Amén? Que se cumpla, que se concrete esa hermosa promesa lo más pronto posible. La palabra esperar. La palabra esperanza aparece en los momentos difíciles de la vida de una persona.
¿Cuántos de nosotros entonces cuando estamos pasando por angustia, por momentos de dificultad, guardamos esa esperanza en nuestro corazón que el Señor está con nosotros? Todos. Si usted es cristiano, si usted ha conocido al Señor, tiene que tener esa esperanza guardada en su corazón. Y entonces cuando usted tiene un momento difícil, como Pedro cuando estaba hundiéndose en el lago, que le dijo al Señor, sálvame, el Señor extendió su mano y lo sacó de allí. Así actúa el cristiano. En los momentos de dificultad debe albergar en su corazón esa esperanza que Cristo está con él, como él mismo lo ha prometido. Es la actitud que todo va a cambiar para bien, la actitud que debe tener todo cristiano, que todo va a mejorar y al final los resultados serán lo mejor para cada uno de nosotros, independientemente sea cual sea la circunstancia por la cual estemos pasando. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y si es el momento final que tenemos que partir con el Señor, entonces, no, porque todas las cosas nos ayudan para bien y estaremos entonces para siempre con el Señor. Ese es un extremo. Pero en el momento de dificultad, que su corazón no desmaye y que siempre esté pensando que el Señor está con usted. Esa es la esperanza que está guardada en cada uno de nosotros. Cuando vemos entonces algunos personajes bíblicos que enfrentaron momentos de desesperanza, nos viene a la mente Abraham. Nos dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo es eso, en esperanza contra esperanza? Hermano, Abraham nunca dudó de la promesa que le había hecho el Señor, que de él saldría descendencia y que él sería padre de muchas naciones. Entonces Abraham, ya con 99 años, la Biblia nos dice que su cuerpo estaba como muerto. Y aún así, no solamente su cuerpo, sino que la matriz de su esposa Sara también estaba vencida. Pero él no desmayó en esa esperanza. Y llegó el momento que el Señor cumplió la promesa. ¿Sabe por qué el Señor muchas veces nos somete a prueba? Justamente para probar nuestra fe, para saber si verdaderamente le hemos creído, para saber si la desesperanza le gana la esperanza que está guardada en nuestro corazón. Así que, hermanos, amados del Señor, no desmayemos en la esperanza que el Señor ha albergado en su corazón.